están ustedes? Ya pasó una semana del maremoto político. Hay algunos que están con cola, otros que están celebrando. Ya hicimos un análisis del primer día después, pero hoy día vamos a conversar en esta cita regional con varios contertulios muy interesantes. En primer lugar, quiero saludar a don Matías Mundaca, recuperado de una breve estancia de salud. ¿Cómo está, don Matías? Hola Rodrigo, ¿qué tal amigos? Iván, Percy, Fernando, aquí estamos muy bien, ya recuperados ya de la pequeña intervención quirúrgica. Qué bueno, qué bueno. Felicitaciones entonces. Saludamos a don Iván Buskovich. ¿Cómo está Buskovich? Yo no sé qué anda buscando ahora, pero me dicen que había un velorio el miércoles en el Cerro Castillo, pero se están enterrando el programa de gobierno, no sé si usted fue o no. No, para nada. Yo a mí me fue bien en términos del candidato mío, pero también anduvimos bien bajos respecto a lo que hemos sido en la región. Sí, usted ganó con Aldo Año. Saludamos a don Percy Marín. ¿Cómo está don Percy? ¿Cómo está su señora y la guagua? Muy bien, Rodrigo, muchas gracias. Saludar a todos que nos acompañan hoy día en el panel, a los televidentes. Y bueno, agradezco, están todos bien en mi casa, gracias a Dios. La Camila, la Camilita están muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Me alegro mucho. Y saludamos a don Fernando Wilson, profesor de la Universidad de Ultraña. ¿Cómo está don Fernando? Muy bien, perfectamente, afortunadamente, sin mayores sorpresas ni problemas. ¿No le pasa como el otro día al profesor Muñoz que le tomaba en la universidad, a la oficina? ¿Usted no tiene ese problema? No, afortunadamente no. Tenemos otros problemas, digamos, pero por lo menos las tomas todavía no son un fenómeno presente. Ok, bueno, ya pasó lo que pasó. La verdad es que todo el mundo ya ha asumido que ganaron los republicanos, sacaron 23, pero como el cuento de los chanchitos, de los 10 que yo tenía, a uno lo pillaron con la mano en el asiento al lado en una micro, ya, y renunció. Son 22, pero 22 entre comillas, porque el 23 no creo que vaya a votar por la constitución antigua, o la propuesta de constitución antigua, digamos. Pero así las cosas, digamos, yo creo que es útil ahora conversar con ustedes desde el punto de vista más político. Tres de ustedes son militantes, Fernando es un analista, con él ya conversé desde el punto de vista de los analistas, pero quiero partir con usted, querido Matías, porque la votación de la democracia cristiana es increíble. O sea, la democracia cristiana sacó menos votos de lo que sacaba la suma de los concejales o un candidato alcalde de las comunas grandes. Es decir, y yo quiero saber, digamos, cómo lo tomó usted. ¿Fue muy fuerte? ¿Qué es lo que siente usted con él? Bueno, no es ninguna sorpresa lo que pasó, porque efectivamente el fenómeno de la votación del domingo es un fenómeno distinto. No es una elección, digamos, que marque rutas políticas. Yo creo que se equivocan los que creen que esto es un plebiscito, una demostración o algo, digamos, que pueda servir para el futuro. Sí, una lección para tener presente, digamos, hay un fuerte voto de rechazo al gobierno dentro de la votación. La democracia cristiana tenía dos candidatos dentro de un pacto nuevo que tenía 2 meses, todos 2 meses para afiatarse. Era previsible que no tuviera un resultado electoral como el que existió. Ahora, con respecto a esta supuesta victoria de los republicanos y de que la constitución de Pinochet es la que va a quedar, yo creo que la gente se engaña un poco. Yo creo que aquí hay una paradoja, como muchas paradojas que hay en política. Porque en verdad las 12 bases fundamentales que se aprobaron eh, y que se aprobaron por parte de la derecha para controlar a la izquierda, resulta ser que ahora se van a ocupar para controlar a la derecha. Porque si todo el mundo lee bien el tema de las bases no son una carta de intenciones, una hoja de ruta, ni una carta romántica a la polola. Las bases institucionales están establecidas en el artículo 154 de la Constitución, de la La modificación Constitución. de la Constitución. Por lo tanto, dice el artículo que la nueva Constitución
deberá al menos, dice, contener los siguientes bases e instituciones fundamentales. Por lo tanto, los que creen que haber ganado con su tesis del Estado mínimo, del Estado subsidiario, ya perdieron. Si la Constitución tiene que contener una norma que consagre a Chile como un Estado social y democrático de derecho, está en la modificación constitucional. Nadie se puede saltar eso. Y el que se quiera saltar eso va a terminar en el Comité de Admisibilidad con un reclamo firmado por un quinto de los integrantes del Consejo Constitucional, y el Consejo de Admisibilidad no lo va a admitir. No va a admitir que no se establezca en la Constitución un Estado social y democrático de derecho. Así que, como son las paradojas de la política, al final las limitaciones que se pretendieron se establecieron para ponerle un freno a la izquierda y a las locuras que se hicieron la convención pasada, ahora resulta ser que se van a imponer como mínimes para la gente que está a la derecha de estas posiciones. Así que yo no veo con esta sensación de derrota esta situación, porque lo que interesa aquí es que se pueda consensuar una nueva constitución, y por lo tanto estas reglas que están escritas y que forman parte de la constitución deben ser respetadas, y por lo tanto yo no tengo ningún temor de que Chile va a ser un Estado social y democrático de derecho, pase lo que pase, y ocurra lo que ocurra con los republicanos en la convención. Percy Marín, Sí. desde el punto de vista de la UDI, también el resultado deja mucho que desear. La UDI, de ser un partido mayoritario, De Percy es Renovación Nacional. Sí. claro, Renovación Nacional es el partido actualmente. pero es como, bueno, no quiero hablar, nadie de Renovación Nacional porque es peor, digamos, pero quiero hablar con la UDI. Sí, Sacaron menos votos que los comunistas. sí, Son la tercera fuerza, primero los republicanos, segundo sí. los comunistas y tercero ustedes. Es decir, ¿cómo lo ven? Y en la región, además, en la región no le fue tan mal, digamos, pero estuvieron a punto ahí, a punto de caerse del bote, digamos. Entonces, ¿cómo ve usted el resultado? Yo la verdad es que los veo con mucha alegría, ¿verdad? Independiente de la tremenda derrota que sufrió mi partido político, mi casa, desde que entré a fundar la Juventud de Renovación Nacional. Pese a esa derrota, creo que Chile ha ganado. En la suma, la derecha. Pero, Percy, Sí, quiero partir primero por la UDI. con la Yo UDI, sé perfecto. porque no quiero pegarle todavía a Chaguán y a tu partido. Sí, Quiero partir con la UDI y después seguir con el tema de la otra. lo Quiero que que me pasa, expliques Rodrigo, primero lo de la UDI, porque ¿por qué la UDI les ganó ya primero y ustedes perdieron? Y segundo, ¿qué significa esto desde el punto de vista de Renovación Nacional, que se transforma en el cuarto partido? En el lo que cuarto partido chileno. pasa, Rodrigo, que la UDI, mira, todos los pronósticos que manejaba Renovación Nacional eran equivocados. ¿Ya? Una de que iba a ser el partido más votado del pacto, y lo otro que acá al menos íbamos a sacar un representante, o sea, uno la UDI y uno Renovación Nacional. Lo que mi apreciación personal y el del trabajo que hacemos con mi esposa en terreno era precisamente que los republicanos iban a sacar dos, y que eso se iba a dar también incluso en Santiago, porque veníamos haciendo muy mal las cosas. La UDI pasó a la delantera porque lamentablemente yo siento que Renovación Nacional, la actual mesa, tomó la batuta de el famoso Estado Social Democrático de Derecho, cuestión que no le gustaba a ni un militante de Renovación Nacional nunca. Las bases fueron consultadas si le parecía bien esto. Tampoco las bases se les preguntó si estaban de acuerdo con continuar con el proceso, si había ganado el rechazo. Ok, Un nuevo proceso para la mayoría. ahora te quiero preguntar Todo está. del punto de vista interno. Porque uno ve, por ejemplo, hay un programa que ve la gente, el otro día lo vi, el Sin Filtro que tiene el canal de Julio César Rodríguez, el programa de Facebook, donde hay un militante. Yo me desayuné que un tipo joven que es súper agresivo, es militante de la Renovación Nacional y parte del equipo directivo. La mesa. Entonces, de la mesa. Entonces, ¿cuál va a ser, cómo impacta eso en lo de ahora? Lo que pasa es que hoy día Renovación Nacional tiene que o tomar una actitud distinta. De partida, lo que plantearon los diputados en la comisión política del día lunes, que la mesa no debía repostularse, ni un solo integrante de la mesa. Ninguno puede repostularse. Porque aquí todo se le tiende a achacar a Chaguán, pero aquí Diego Chalper tiene un grado importantísimo de responsabilidad.
O sea, trató de meter temas a contrapelo de la militancia, con las consecuencias que hoy día vemos en términos electorales. Por lo tanto, hoy día, ¿qué tiene que hacer Renovación Nacional? Renovación Nacional tiene que proponer una nueva mesa directiva y que esa mesa directiva se alinee con lo que históricamente ha sido Renovación Nacional, un Ok, partido de derecha, ¿ya? Y ok. nuestros aliados naturales son el Partido Republicano, no seguir mirando hacia la izquierda como Ok, lamentablemente lo o están. sea, gracias, Percy. O sea, Chalper le faltó decir, traigan la champaña, es como el Cardemil de antes, digamos. Absolutamente. Señor Buscovich, su vecino perdió. Su vecino perdió, digamos, se peleó hasta el final, pero se perdió Gonzalo Ibáñez. Pero su candidato Aldo Valle ganó. Le Sí, ganó le ganó al a Chile. exdiputado Schilling, claro, y le ganó además a las de la otra lista, por poco, porque las de otra lista, las otras mujeres venían muy fuertes también. Mire, para hacer un análisis a mí me gustaría, bueno, en primer lugar, agradecer a todos aquellos que votaron por Aldo Valle e hicieron posible que él obtuviera la votación que obtuvo, que sumado con los votos de Chile permitió que nosotros eligiéramos en la región a él como consejero constitucional. Y yo creo que Aldo va a hacer justamente el papel que se requiere en esta etapa, que es tratar de hacer una constitución que efectivamente represente a todos y a todas y que sea efectivamente eh, más democracia y que tengamos una constitución que no dé ventaja en lo político a nadie, sino que tengamos una relación paritaria y vamos viendo en las próximas elecciones. Sin embargo, hay un hecho que no quisiera dejar pasar. Los líderes de la región, tanto el gobernador Mundaca como Sharp, el alcalde de Valparaíso, llamaron a votar nulo, lo que es un flaco servicio al desarrollo de la democracia en Chile. Pero Obviamente. ganaron entonces, fueron 400.000 votos, ¿no? Sí, 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 sí. Pero yo no creo que sea el resultado de la gestión de ellos, pero yo quiero subrayar este hecho de que gente que dice ser de izquierda, está en esta parada que lo único que hace es ser funcional a republicano. Entonces, de lo que se trata justamente es de que en la siguiente etapa tengamos un proceso unitario que nos permite enfrentar lo que viene, tanto en la convención como en las próximas elecciones. Usted sabe que el próximo año tenemos municipales y al siguiente presidenciales, diputados, senadores, etcétera. Entonces, si no estamos claros en lo principal, difícilmente vamos a poder recuperarnos de este debacle sufrido en esta elección. Profesor Wilson, usted que está, usted, no digo que sea ajeno, que usted no, aquí los tres son militantes, Iván fue militante del PC, ahora está con el Partido Socialista, Percy es Renovación Nacional, pero yo lo molesto con la UDI primero porque él y su mujer son yo creo que, no sé, no quiero decir que sean republicanos, pero están muy contentos y Matías es de corazón de Flecha Roja. Entonces, usted, como analista, ¿cómo ve estas explicaciones? A ver, en términos prácticos y peinando un poco más los números que ya han ido saliendo de manera un poco más clara, han salido varias sorpresas bien interesantes en términos de que los números de votos a nivel nacional, todavía lamentablemente no tenemos números totalmente confiables a nivel regional, digamos, son todavía algunas aproximaciones en algunas comunas, pero llamativamente las pérdidas o ganancias de votos de los partidos tradicionales fueron comparativamente pequeñas, estamos hablando de menos de un punto. El gran éxito de esta campaña fue que Republicanos logró convertir buena parte del voto, digamos, que trajo la ley de voto obligatorio, que votó rechazo, en voto propio en esta ocasión. Y ese es un tema que requiere un nivel de análisis y un nivel de reflexión y de revisión y de estudio de datos particularmente potente. Sobre todo porque comienza a cruzarse ya en forma regular
que Republicanos gana de manera tronadora en las comunas de bajos ingresos, particularmente clase media baja, baja, digamos, sectores C2, D, mientras que paradojalmente el Frente Amplio triunfa en las comunas ABC1 y C2, generando de esa manera una paradoja en términos de áreas de impacto y de particularmente coherencia del relato. Pareciera ser que eh, hay una disfuncionalidad casi esquizofrénica en términos de a quienes están llegando los mensajes. De alguna forma, Republicanos se está convirtiendo en lo que pretendió ser la UDI en la década de los 80, 90, digamos, se está convirtiendo en una suerte de republicanos populares, mientras que los partidos tradicionales retuvieron su voto de la fase del voto voluntario al voto comprometido ideológicamente, pero fracasaron en incorporar al nuevo votante que entró con el voto obligatorio Ok, de septiembre del año pasado. Y esa es la gran pregunta respecto a cómo manejar toda esta situación. ahora, eso significa, Matías, ese estudio también lo vi en un estudio de la Escuela de Gobierno y Sociedad del Desarrollo, que dice que el pueblo unido jamás será vencido, votó por los republicanos. Y la Exacto. votación de centro y centro derecha votó con el gobierno. Me produce una situación confusa. Sí, bueno, yo creo que esta elección de los consejeros constitucionales no es una elección desde el punto de vista político muy representativa del momento que se está viviendo, porque objetivamente lo que se votaban eran miembros para una convención constituyente, para redactar una constitución, y republicanos hizo una campaña basada en un rechazo al gobierno y a una situación de desborde de la delincuencia, del crimen organizado y de situaciones que son básicamente económicas. Yo creo que ellos recogieron un poco este descontento y desvirtuó la votación de fondo. Por eso que no hay que caer en espejismo ni hacerse ilusiones con lo que ocurrió el domingo. Yo creo que sacar conclusiones desde esa perspectiva de que un partido cayó, otro partido subió, tal como decía Fernando, las modificaciones no son muchas desde el punto de vista de la pérdida de los votantes. Hoy día hay que tener presente que se incorporó una masa gigantesca de votantes que no votaba hasta el 4 de septiembre anterior. Por lo tanto, esto es una situación de estudio. Yo no creo aquí que haya ganado republicano. No, podrán haber sacado un número mayor de miembros del Consejo Constituyente, pero como digo, yo creo que ellos tienen las manos amarradas, las tienen bien atadas y por lo tanto no creo que puedan hacer ninguno de los desatinos que muchos piensan que pueden hacer. Así que yo desde esa perspectiva estoy tranquilo. Ok, pero objetivamente hay una concentración. Los votos dicen, la gente que votó por esta mayoría republicana ¿Mm? para esta elección de consejeros, el pueblo unido votó por los republicanos. ¿Qué opina usted? Absolutamente de acuerdo contigo y tal cual con tu propia expresión. Efectivamente, el que quiera negar de que aquí no hay un triunfo de los republicanos, que es absolutamente evidente y que es una negación que a mí me llama la atención. No obstante aquello, yo creo que también hay que hablar también de la derrota. Si aquí se derrotó tanto el gobierno como también el octubrismo. Todos los que pensaban de que Chile había que refundarlo, de que Chile era un país espantoso, ¿no es cierto?, donde se violaban los derechos humanos, donde la gente no tenía la posibilidad de crecer en igualdad de condiciones, la falta dramática de igualdad, la falta de igualdad. Pero Percy, la misma, pero también se derrotó también, según los republicanos, a ustedes. Se derrotó a la Convención Nacional. Por supuesto. Se derrotó porque dice que fueron una entrega. ¿Usted se siente Pero, derrotado también? pero absolutamente, qué duda cabe. Si hoy día, a ver, yo me encontraba con gente incluso que había votado por los socialistas en el pasado, gente que nunca fue de derecha, y que decía, no, yo voy a votar por la lista C. La lista C, ¿cuál es la lista C? La lista de los republicanos. ¿Y por quién vas a votar? No sé, pero voy a votar por la lista C para que se acabe la farra. O sea, un poco que le devuelvan a la gente lo que teníamos, este país bonito, este país hermoso que iba en vías del desarrollo. Terminemos con esta cuestión. Había gente que era tal, ya esta cuestión de que vamos a una convención donde se gastan miles de millones de pesos, ¿no es cierto? Donde no hay ningún resultado, donde se la farrean literalmente con personajes que no vale la pena nombrar, que pasó en la convención anterior. Ahora
poco o nada le interesa el proceso tampoco. Si no hablemos que aquí hay una especie de preocupación por lo que vaya a resultar de esta convención constitucional. Yo creo que muy por el contrario. Yo hoy día creo que la gente o quiere alguna modificación en la actual constitución o que la que se va a redactar modifique en lo mínimo lo que ya tienen. Ok. Iván, Yo no coincido para nada, más bien me acerco, claro, a lo de Mundaca. Yo creo que es obvio que pero los perdimos. hechos, Iván, los hechos, o Perdimos, sea, pero si los hechos- perdimos en todas las líneas, pues, qué duda cabe. Si ellos se llevaron el poder de veto en la convención y todo eso, yo no estoy claro. pero Ahora, no tal, hay origen de los votos, Iván. Yo me estoy estamos de no, acuerdo, no, el no, origen de yo los votos. creo que eso va, y eso va a ir pasando paulatinamente. Aquí hay un tema. Votar por la izquierda es gente que finalmente está más preparada, porque aquí lo que estamos ofreciendo, la izquierda lo que ofrece es un proyecto político a futuro, con perspectiva, con un país distinto, etcétera, que está lejos, que por tanto es una, digamos así, una utopía que se persigue. Y en esa perspectiva, naturalmente, mientras más preparada está la gente, más puede entender este concepto. Pero cuando te vaya a lo básico, básico, que es lo que presentó Republicano, naturalmente en ese plan, además que como dice Mundaca, lo que se estaba eligiendo eran consejeros y la propaganda fue en contra del gobierno, a propósito de la delincuencia y todo, que no tiene nada que ver con lo que se va a discutir en el Consejo. Iván, pero permítame una chirigota, con todo el respeto. Su papá se daría 20 vueltas en la tumba de escuchar que usted diga que están votando los instruidos, los preparados, los cultos, porque la votación de la izquierda tradicional fueron los desposeídos, los 600.000 votos de analfabetos que pudieron votar en la elección del 70 le dieron la fuerza a Salvador Allende. ¿Cómo te Correcto, eso? pero Es si una eso yo no te lo discriminación estoy negando, lo que inaceptable. te estoy diciendo, te estoy dando una explicación de Está por tratando de qué ignorante hoy a la gente día que no vota por tenemos ustedes. Lo encuentro inaceptable. votación en los sectores medios y en las capas medias de la Eso sí, población. eso es, eso es. Eso es. Eso es. Lo que le Fernando quiero decir es Wilson, que la explicación de por qué la gente vota en este segmento por la centroizquierda es porque hay un proyecto que se supone mejor en el largo plazo. Y eso requiere naturalmente más. Distinto es cuando estamos buscando aquello que permitió a los republicanos ganar estas elecciones, que ok, tiene que ver con lo que ya hemos conversado. Fernando, me gustaría que Ujú. para la próxima usted me hiciera un análisis sobre la certificación de edad. Los viejos votaron en contra y los jóvenes, hay más viejos votando a favor republicano y más jóvenes votando por la lista de... Esa no no la he visto todavía, pero debería ser interesante. Sí, a ver, en términos gruesos, el punto central es que esta es otra izquierda. Esta ya no es la izquierda de base popular setentera, ochentera del gobierno Salvador Allende, de la transición a la democracia, sino que más bien se trata de una izquierda que en países desarrollados, europeos, Español, etcétera, español. claro, exacto, y recibe el apellido de woke, digamos, con que sigue todas estas visiones que han sido sistematizadas por Laclau, Mouffe, Guasili, etcétera, de la aglomeración de minorías y de identidades. Huelga decir que eso es un anatema para la izquierda marxista tradicional, que hablaba del nuevo hombre socialista unificado, estandarizado, cuando hoy día lo que vemos es que esta izquierda apela más bien a identidades minoritarias, teoría de género, animalistas, ecologistas, etcétera, que claramente tienen una plataforma y tienen una visión en la que primero ese tipo de preocupación solamente puede darse una vez que han sido satisfechas las necesidades de base y en un segundo lugar requieren efectivamente una preparación académica para poder las comprender. Ahora, el drama que esto implica es que, como se demostró, y esto está trabajado en una serie de artículos de Josefina Arauz con un nivel de detalle exhaustivo, aglomerando minorías no se construyen mayorías. Y el Frente Amplio ya comienza a mostrar flaquezas o problemas
Ya, por ejemplo, con la segunda vuelta de elecciones a gobernadores, cuando Karina Oliva pierde en Santiago, precisamente en las comunas populares, eh, precisamente porque su discurso no resultaba coherente para los sectores populares que se orientaron a ofertas mucho más concretas. Y en el caso actual, perdón, y en el caso actual, solo para redondear, en términos estrictos, los problemas de seguridad y los problemas de crecimiento económico impactan esencialmente, particularmente la inflación, impactan esencialmente en sectores populares, lo cual claramente coincide con una agenda concreta. Ahora, voy a ser bien franco, en este minuto el problema que tiene la izquierda, y en ese sentido es que por más que las 12 bases regulan y estructuran el sistema, recordemos que el Estado Social de Derechos también incluye esa misma base que está en el 154 de la Constitución. Una frasecita al final que recortan y que establece exactamente. Claro. No, y que regula la provisión privada y estatal y privada. Ese es el recorte, Cleo. Ok. Exacto, entonces en ese sentido, la verdad es que todo esto es mucho más líquido de lo que parece. Ok, tenemos que ir a pausa interesante en la conversación. Hoy estoy con Percy Marín, con Matías Mundaca, con Iván Buscovich y con Fernando Wilson. Usted está en Cita Regional en su canal 9 en Quinta Visión. Y para mí es un gusto pedirle un segundito. Vamos a una pausa y a volver. Ya, ahí lo va a editar. Continuamos en la segunda parte de este Cita Regional. Hoy estamos con Fernando Wilson, con Matías Mundaca, repuesto de sus intervenciones. No sé si le pusieron un chip de testosterona, que no sé qué fue, pero no quiero preguntar, don Iván Buscovich y don Percy Marín. No, lo vi, salía Juan Manuel Concha ahí al Paraíso en un programa con Julio César Rodríguez, hablando de esta chip de testosterona. Le voy a mandar la cuestión por si quiere verlo, don Iván, para lo que sirva. Bueno, volvamos aquí indudablemente al gobierno. Quiero partir a la vuelta que partí con ustedes. No sé si se siente el gobierno, está en el gobierno, no sé, usted era comunista, ahora está en socialista. No sé si está en el gobierno o no, pero no le hace falta un chip de testosterona. ¿Sabes qué es lo que pasó el miércoles? ¿Qué va a pasar con el programa? ¿Qué va a pasar con el programa? Para poder avanzar frente a esto que está, hay que entrar en conversaciones con todos. Quiero partir con usted. ¿Qué pasa con el programa de Iván Buscovich? Mire, nosotros efectivamente estamos en el gobierno y estamos comprometidos y vamos a ayudar en todo lo que se pueda, y toda nuestra gente que está ahí va a hacer todo el mayor esfuerzo porque al gobierno le vaya bien. Y en esa perspectiva, yo creo que hay que hacer una evaluación de lo que ha sido el trabajo del gobierno, que no es bueno. Para decirlo francamente, han habido muchísimos errores, etcétera. Hay que enmendar el rumbo. Y bueno, o sea, el episodio del tobogán retrata el gobierno, quedarse empantanado en el tobogán. Efectivamente, tontería, y esto es lo que hay que terminar. Y yo creo que justamente de lo que se trata es que además consigamos resultados que podamos presentarle a la gente. Están las 40 horas, está el sueldo mínimo de las 500 lucas, en fin, hay cosas que se puedan presentar al día de mañana. Necesitamos que rápidamente la economía mejore, se están haciendo muchos esfuerzos, Marcel, socialista, está en eso y yo creo que vamos por buen camino, pero tal como dice usted, nosotros requerimos conversar con todos, y necesitamos llegar a acuerdos, tal vez no con todo, pero sí desde la democracia cristiana al Partido Comunista, para que las cosas efectivamente mejoren y que tengamos un resultado y que para las próximas elecciones logremos de alguna manera dar vuelta a lo que fueron los resultados de esta vez. Okay. Percy, yo quiero concatenar esto de la recapitulación con una cuestión que no es derivada de este gobierno, pero le cae. No se sabe cuándo empezó, pero está.
y que es gravísimo. Esta semana a los DEA, en un restaurante en Santiago, se detuvo a un albanés y se consiguió un departamento, un cargamento millonario de cocaína, y se destapó de que ese cargamento iba por San Antonio y en contenedor, y debería haber ido pero que habían otros que habían ido, y deja en duda a mi querido servicio aduanal que trabajé hace muchos años a un proceso de la creación de todo el sistema de las normas actuales en que de una u otra manera parte un granito de arena, y me deja muy preocupado. Y usted como consejero regional, ¿cree que ese es también un tema que tiene que ver con que tiene que hacer el gobierno? A ver, sin lugar a dudas, pero antes, Rodrigo, quisiera referirme a lo que dijo Iván, que no lo puedo dejar pasar en orden a que el votante de republicanos, de derecha, en definitiva, que le dio el tremendo triunfo hasta este sector, obedecía a personas que no estaban bien informados, que no entendían bien lo que querían decir. O sea, está más que manifiesto en todo el mundo que la izquierda, sobre todo la izquierda con las características de la actual que gobierna, ha sido un desastre en todo el mundo. Por lo tanto, no hay mucho que explicar. Simplemente meterse en Google y ver nomás el desastre que tienen en varios países, ¿no es cierto?, con ese modelo que fracasó, que no es querido por los chilenos, que fracasó tanto en el triunfo del rechazo y que fracasó ahora con la elección de convencionales. Dicho eso y un poco lo que tú me decías, Rodrigo, sin lugar a duda, todas estas situaciones están complejizando al gobierno, producto que la gente está pidiendo mayor seguridad ciudadana. Lo que pasa con aduanas es inaceptable, de que no existan escáneres, que tengan que desvestir un santo para vestir otro, o sea, tienen que sacar el escáner de una parte para llevarlo acá a San Antonio, es dejar en desprotección otro puesto. Es una cuestión que bueno, es francamente insólita. Y yo recuerdo, Rodrigo, que hace bastante años hablaba con el director regional de la PDI y estaba horrorizado porque me decía de que nosotros íbamos a instalar un cuartel de la PDI en aduana, en el puerto, digamos, y los gremios aduaneros se opusieron tenazmente. Finalmente, Aduanas dijo, no, no se instala la PDI. Entonces, te deja entrever que hay una situación bastante compleja en donde ni la policía puede entrar y que lamentablemente hoy día recién están saliendo a la luz pública situaciones que van en la línea de uso de redes para el tráfico de drogas y estupefacientes. Entonces, y además eso sumemos el tráfico de armas, que lamentablemente también está ingresando al país. Por lo tanto, yo creo que aquí, yo la verdad es que dudo que el gobierno pueda ponerse firme en esta línea, pero debiera hacerlo porque si no, esta cuestión va a ir de verdad de mal en peor. Ok. Matías, usted como Claro. abogado, frente a esto y además frente a que le sumo otra cosa más que el gobierno también es derivado, pero es el que tiene que enfrentarlo. Lo que está pasando ya en la Araucanía supera con creces, digamos, ya el nivel de violencia y de agresividad de cualquier cosa. Entonces, uno suma toda esta estructura y dice, ¿qué hacemos, Matías? Bueno, este es el problema que heredamos del Estado mínimo, es decir, un Estado débil, flaco, enjuto, que no tiene los recursos suficientes, ni tampoco la planificación, ni los hombres que están pensando en cómo combatir los problemas de este siglo. ¿Mm? Hace mucho rato ya que los entendidos, y sobre todo las Naciones Unidas, han señalado que el crimen organizado, por efecto de la globalización, es uno de los problemas más graves que va a tener que enfrentar el mundo en los próximos 20 años. Entonces, estamos enfrentando fenómenos de crimen organizado, de armamento, de atentados terroristas en la Araucanía, con instrumentos del siglo pasado. Claramente el Estado requiere ponerse al día, requiere invertir mayores recursos y sobre todo cambiar ciertos procedimientos. Aquí se parte en las reglamentaciones de la aduana del principio de la buena fe, es decir, aquí se producen aforos, ¿no es verdad?, documentales, se revisan los documentos, pero no se revisa la carga. Y entonces, si tenemos una falla tan absurda como que no tenemos escáner, evidentemente se nos van a pasar todos los cargamentos de droga que pasen por ahí. Entonces, aquí hay un problema que es no solo de recursos, sino que es un problema de que alguien tiene que estar a cargo, yo supongo que a funcionarios de alto nivel del Estado, en preparar una estrategia que sirva para que Chile enfrente los desafíos del siglo XXI desde el punto de vista del crimen organizado, el lavado de dinero
y efectivamente pueda hacer frente a una situación como esta. Entonces, hace rato ya que hay alertas en Chile de que esta situación se va a salir de madre. La inmigración, mucha gente señaló cuáles deben ser los problemas, los nuevos delitos, ¿no es verdad? Nuevas necesidades, colapso del sistema público por los inmigrantes, pero nadie hizo nada. Esto es lo típico de Chile. Todo el mundo le echa la tierra de abajo de la alfombra y no enfrenta los problemas que tienen que enfrentarse. Entonces nos estamos enfrentando hoy día en una situación de profunda liquidez política a problemas que vienen ya de hace 20 años y que tendríamos que haberlos tenido resueltos desde hace bastante tiempo. Así que esto es una función del Estado, una función que tiene que cumplir el Estado preferentemente. Basta de guardias privados, ¿no es verdad? Hagamos crecer a nuestras policías y tenemos que tenerlos donde se requieren sus servicios. Así que yo creo que basta de privatizar, ¿no es verdad?, la seguridad y más Estado en eso, porque es lo único que nos garantiza un crecimiento económico, una tranquilidad y un desarrollo económico que pueda ser interesante para todos los chilenos. Ok. Profesor Wilson. A ver, no me resisto aquí, reconozco hidalgamente que me sale el profesor, digamos, pero aquí hay tres o cuatro ideas que hay que mencionar que son concretas. Primero que nada, el Estado no puede privatizar la seguridad, es un bien público de tipo perfecto que tiene que ser ejercida exclusivamente a través de las fuerzas de orden y seguridad, al mismo tiempo que la capacidad de defensa exterior corresponde a las Fuerzas Armadas. Eh, en ese sentido, también hacer crecer a las policías. A ver, en este momento Carabineros tiene autorizadas plazas para más de 12.000 hombres que no se llenan porque no existen los postulantes. Y me temo que en este momento, cuando hoy día decimos, y particularmente desde sectores de izquierda se dice que es importante hacer crecer a las policías, nos encontramos con el problema de que desde el 2019 a Carabineros se lo destrozó en términos de imagen, se lo, digamos, masacró en términos estrictos, se los trató, bueno, no es necesario repetir las groserías brutales que se les dijeron, y hoy día que lo necesitamos, bueno, simplemente, lamentablemente, la administración Boric eh, choca con sus propios dichos anteriores, no resulta creíble en ese sentido. Y por lo tanto, si bien es cierto, los cambios y las adaptaciones demuestran ser capaces de leer el escenario y cambiar de eje y cambiar de forma de entender la realidad, la verdad es que giros de este estilo caen finalmente en lo que en redes sociales se denomina despectivamente como volteretas. Un gobierno de izquierda que se funda en partidos que convirtieron a las fuerzas policiales en sus enemigos formales durante década y fracción, no puede hoy día ser creíble en un proceso de estas características. Y a eso le agregamos un último elemento que es crítico respecto al tema de San Antonio. Eh, un elemento clave de los puertos chilenos es precisamente que están adheridos a protocolos que son particularmente escasos en América del Sur. Son los protocolos ISPS de seguridad portuaria que fueron creados inicialmente por Estados Unidos y Europa después de los atentados del 11 de septiembre del 2001. Chile tiene dos terceras partes de los puertos con certificación ISPS de todo el continente sudamericano. Y procesos como el que está enfrentando San Antonio en este minuto, donde ya se convirtió en un hub de transferencia de droga, arriesgan a comprometerlo en términos prácticos para todo el país. Y esa situación tendría un impacto en las exportaciones y en la capacidad de ingreso de productos chilenos, que es infinitamente más grave incluso que la eventual pérdida del famoso visa waiver del que tanto se conversó, del protocolo ESTA, que se conversó hace un tiempo atrás. Ok. Estamos realmente en el borde de la cornisa con un proceso que puede ser extraordinariamente grave para el desarrollo económico de Chile. Ok, yo le voy a poner más pelo a la leche. El 2000, hace un par de años, el cargamento más grande que llegó a Filadelfia en drogas de toda su historia llegó de San Antonio. El primero que viene de Colombia Exacto. llegó de San Antonio. Y segundo, si queremos castigar a los delincuentes, resulta que uno mira y dice con asombro, nuestra justicia, nuestro procedimiento penal, que de nuevo ya no tiene nada, 20 años. Por ejemplo, hay gente que reincidente 400, 300 veces en hurto en supermercado, digamos, y lo toman y lo sueltan, y lo toman y lo sueltan. Y por otro lado, las cárceles también, de 41.000 cupos que tienen la cárcel, hay 50 y tantos mil adentro. Entonces, es un círculo redondo sin saber
Iván, No hay un enfoque sistémico. Iván Busco. Yo creo que justamente de lo que se trata es, hay conciencia de que hay que hacer estos cambios, pero faltan los recursos y los recursos no han sido acordados para poder hacer. eh, Perdón, perdón, mil perdones por interrumpir, pero un presupuesto nacional de 82.000 millones de dólares no se puede decir que faltan recursos. Eso es, perdón, pero no se puede decir. pero eso lo dice usted, profesor Wilson. ¿Con qué autoridad? No sé. ¿Con qué conocimiento? No sé. Ser simplemente un ciudadano que revisa la ley de presupuesto. No, por eso le digo, 80.000 millones para un país que tiene un Claro. ingreso per, de Producto Interno Bruto del orden de los 300.000 millones, no es tanta plata, por Dios. Sí, De lo sí que lo se es. trata justamente Sí de lo es. tener un Estado que sea capaz de cumplir con los compromisos que tiene, entre ellos la seguridad, obviamente. Por Y supuesto, pero por el otro presupuesto lado, nacional tiene chileno que per cumplir, bueno, cápita pero ¿en qué quedamos? es estándar europeo. El estándar Es, europeo es que por el Estado pasa más o menos entre el 30 y el 35% del presupuesto o del Producto Interno del país. Aquí en este no, país estamos lejos de aquello. Bueno, por favor. no, eso no es así. No en todos los países Pero, europeos, Gran Bretaña no, bueno, Francia tampoco. ¿sigo o no? Si continúa, don Iván. Ya, gracias. No, es que como me interrumpe. Entonces, La disculpa del caso. lo que quiero decir es que faltan los recursos y naturalmente de lo que se trata es que el Estado pueda cumplir con sus compromisos en seguridad, pero también en temas sociales serios, pues si nosotros tenemos dificultades, ahora mismo se está pensando en llegar unos subsidios a propósito del incremento del valor de la parafina que se viene en el invierno. ¿De dónde van a salir los recursos? De ese presupuesto, no hay otra. Entonces, de verdad, eso no es posible hacerlo en el marco. Y se pidió una reforma tributaria que aumentara los recursos y se votó que no hay alternativa. Entonces, digamos también las cosas como son, pues sí. Ok. Percy Marín. Sí, bueno, los comunistas nunca han sido muy buenos para las matemáticas. De hecho, ellos consiguen de que sus números siempre son espectaculares índices de comparación respecto a a los países que funcionan con el libre mercado. Pero más allá de eso, yo creo que y coincido con el profesor en el sentido de que aquí no es una cuestión de recursos, sino de eficiencia. Se habla de que no se puede hacer nada porque no se aprobó la reforma tributaria. Bueno, el Estado en un año, en 12 meses, fue capaz de contratar a 89.000 nuevos funcionarios públicos. ¿Para Exactamente, es qué? decir, ¿Para qué? primero del 20 al 21, del 21 al 22, subieron de 200 y más de 300.000 y de 300.000 a 400.000. 90.000 en el último tiempo funcionarios públicos. No quería echarle más pelo a la leche para que no se envenenara tanto. Exactamente. Y en Iván los Juan últimos Fernández. 2 meses, 40.000 nuevos funcionarios públicos. Pura grasa estatal que nos sirve para solucionar los problemas a la gente. Si el Estado está al servicio de la gente, no la gente al servicio del Estado. Entonces, claro, a los comunistas y a la extrema izquierda le encanta eso de Perdón, votos, no pueden la hacer lo que gente está quieran. al servicio del Estado. No confunda servicio del Estado que servirse del Estado. Ese es el Sin problema. duda, no, sí, de acuerdo contigo, ¿no? Pero me quiero referir a que, en definitiva, tuvimos un Chile, ¿ya? Porque todo lo que se ha negado estos 30 años, donde hemos tenido un crecimiento sostenido, donde pasamos a ser del país más pobre del hemisferio, a ser el más próspero, llegó y se rompió con ese famoso octubrismo que hoy día, felizmente y gracias a Dios, ha sido derrotado. Y entonces hoy día lo que vemos con mucho optimismo, que en definitiva se vuelve a recuperar la cordura, vamos a volver naturalmente a esas instituciones, a fortalecer esas instituciones que en definitiva existen para dar eficacia al derecho, como en el caso de Carabineros de Chile, que fue tremendamente golpeado por el autorismo, por la extrema izquierda, incluso con la venia del gobierno anterior, del presidente Piñera, que lamentablemente los abandonó. Y hoy día, ¿para qué decir el presidente Boric que por más que le inyecte recursos que son bastante poco realistas, porque en estricto rigor el presupuesto de Carabineros disminuyó, Ok. no creció. Entonces yo creo que cuando empecemos a tomar estos temas con seriedad y hoy día el gobierno se tome esto en serio y diga el programa de gobierno no es viable, porque hoy día el gobierno no tiene los votos en el Congreso. Oiga, No, Percy, pero no reniegue, está renegando de Piñera, ya renegó de Chávez, renegó de Chaguán, parece que es candidato. ¿Listo para republicano, dice usted o no?
Don No, Matías. no, no. Usted me conoce y sabe que mi diferencia con el presidente Piñera, sobre todo en estos momentos, los momentos más duros que vivió nuestro país a propósito del estallido de violencia, en donde siento yo que no estuvo a la altura y que terminó, por cierto, entregando algo tan importante como la Constitución. Matías Mundaca. Bueno, yo siento mucho que la clase política representada por la gente de derecha que siga viviendo en los espejismos. ¿M? Lo que ocurrió en octubre del 2019 no es producto de la casualidad. ¿M? Esto no es una maquinación de Maduro de los o cubanos. completa porque las marchas fueron masivas. ¿M? Aquí masivamente un cambio de rumbo, renegando lo que se había pasado equivocadamente, ¿no es verdad? Pero ese cambio de rumbo se fue al otro extremo. ¿M? Se fue al extremo de redactar una propuesta de constitución impresentable, que en definitiva dio por resultado que el 62% de los chilenos la rechazara. Pero eso no significa que los problemas hayan desaparecido. Nosotros tenemos un incordio. Aquí hay un incordio en este país en donde un sector del país cree que no hay que hacer nada porque todo está muy bien, y el otro sector extremo que dice que hay que cambiarlo todo, incluso la bandera y el himno nacional, porque este país no sirve. Entonces, si seguimos sosteniendo el mismo discursito, ¿no es verdad? Aquí no vamos a poder progresar. Si no logramos parir una constitución que de alguna manera u otra pueda eh, sintetizar, ¿no es verdad?, el sentimiento general del país, no de un sector, o sea, vamos a terminar en lo mismo que terminamos antes, es decir, que un sector de la Convención Constituyente o el Consejo Constitucional haga una constitución a la pinta y a la medida de la derecha y que por lo tanto termine siendo rechazada en el plebiscito de salida. Así que es muy complejo estos espejismos que se producen a tan poco tiempo de la elección, porque todo está muy fresco y todo el mundo piensa que el 32% de los republicanos es absolutamente barrer con la intención de cambiar el ritmo de este sistema. Pero como ya digo, yo me voy a afirmar en lo que está en la Constitución, y en la Constitución está claramente en la reforma y en las bases fundamentales de la nueva Constitución está la declaración de un Estado social y democrático de derecho, y por lo tanto esa es la defensa que tienen las personas que están por introducir ciertos cambios racionales y graduales, por cierto, para que este Estado se transforme en un Estado social y democrático de derecho y no siga siendo un Estado mínimo, raquítico, enjuto, que no tenga ni recursos ni siquiera para comprar un escáner para poner en el puerto San Antonio. Fernando Wilson. No, en ese sentido, simplemente, bueno, antes que nada pedirle las disculpas del caso a don Iván, que efectivamente no debía haberlo interrumpido y digamos, no fue mi mejor momento. Pero efectivamente reconozco hidalgamente que investigo y enseño parte de los temas que estábamos conversando ahí, reconozco que me salió del alma, así que le reitero las disculpas en ese caso. Sobre la visión del Estado raquítico, la verdad es que el Estado chileno en este momento más bien es un leviatán parado en la playa, digamos, por cuanto no solamente se dan los centenares, las decenas de miles de nuevas contrataciones en el último tiempo, sino que al mismo tiempo la eficiencia del gasto del Estado, comparado Una, con cualquier índice una, europeo. una perlita, Fernando. Matías, en Ujú. los últimos 3 meses, a usted, Iván, usted trabajó en comercio, vea el volumen del comercio exterior chileno del último trimestre, es el más alto de la historia, de la historia. Y en eso a lo mejor se podía apoyar el gobierno y decir, oiga, si no estamos tan fregados. Pero ese dato es una perlita que les pongo, Fernando. Claro. No, 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 y en ese sentido, insistir en que el Estado chileno no es pequeño, el problema que tiene es que no es eficiente, y ese es el drama que tiene. Y la concepción que tiene Chile, y particularmente la izquierda, que es comprensible en el sentido de que Chile fue tradicionalmente un país extremadamente pobre, de creer que los problemas se solucionan inyectando recursos, cuando a estas alturas del partido el problema es básicamente inyectar gestión. Algo está pasando que el Estado no es un empleador atractivo para personas con talento en gestión, manejo, estructura. Lo que se mencionaba respecto al puerto de San Antonio, respecto al tema de control de seguridad, etcétera. Que no haya ni siquiera una capacidad de unificación de datos a través del Estado que permite que
que causa que todos los órganos tengan que operar de forma independiente. A mí mismo me llamó hace unos días atrás la Tesorería General de la República Ok, para muchas consultar si gracias. había pagado, bueno, Muchas gracias. cosas por el estilo. Tenemos que llegar hasta el final. El minuto final para cada uno. Don Iván Buscovich. Bien, yo quiero decir que yo creo que lo que viene es justamente una convención en la que se trata de buscar una constitución que efectivamente represente al conjunto del país y que permita unirnos y que vivamos dentro de ese marco que va a ser esta nueva constitución y que tendrá que ser respetada por todos. Eso. Ok. Percy Marín. Y yo la verdad es que solo señalar de que gracias a Dios este triunfo en las últimas elecciones, hoy día podemos estar con la tranquilidad, por una parte, de que el Estado no va a seguir creciendo, de que todo lo que se dijo de que estos cambios estructurales que pretende hacer el gobierno contra fuerza tampoco van a ser posibles con lo que está sucediendo. Y yo la verdad es que veo hoy día, gracias a Dios, y además por lo que pasó en las urnas, por el voto popular, porque la ciudadanía se manifestó, nuestro país puede estar más tranquilo, viendo con mayores perspectivas el futuro que se aproxima. Matías Mundaca. Sí, yo llamar a que la gente no se descorazone ni se desespere, porque objetivamente viene un proceso bien complejo, pero en donde hay, digamos, normas que van a controlar el desarrollo y la producción del nuevo texto constitucional, y donde espero claramente y con mucha esperanza que nos pueda dar una nueva constitución común para todos y que todo el mundo esté en condiciones de sentirse cómoda, no contento con ella, pero cómoda dentro de ese marco constitucional. Así que mucha suerte a los miembros del Consejo Constitucional. Fernando Wilson. No, solamente insistir y completando un poco lo que decía antes, ojalá que podamos superar rápido el tema constitucional para que nos concentremos en el verdadero problema, que es la modernización del Estado. Que la Tesorería General de la República no tenga que llamar a los contribuyentes para preguntar si han pagado las contribuciones porque no está conectada con datos con el Servicio de Impuestos Internos, por solo mencionar una cosa. El problema de Chile hoy día no es necesariamente la Constitución, en términos más allá de la decisión política de cambiarla o no. El problema es la modernización del Estado, y mientras no podamos entrar en eso, mucho me temo que vamos a seguir con este leviatán varado en la playa por oposición a las otras visiones que tenemos. Muchas gracias, Fernando Wilson, Iván Buscovich, Percy Marín, Matías Mundaca. Y a usted que nos está viendo, muchas gracias por compartir con nosotros. Le agradezco las manifestaciones, las llamadas, gente que nos encuentra, gente increíble que nos ve y que le gusta lo que hacemos. Que estén ustedes muy bien.